Bueno, como dice, mi siguiente invitado es Adolfo Gafoglio, él es CEO de Ipsos para América Central y el Caribe. Adolfo, como siempre, bienvenido aquí a Next Noticias. Buenos días, Fernando, siempre un gusto saludarte. Bueno, un estudio sobre comportamiento humano y hemos estado 2 años de encierro. Pues, ¿cuál es la sensación del panameño? ¿Está más agresivo? Pues, por lo que uno ve en redes, está pues más enojado pues, con el entorno y con todo esto que ha pasado en estos 2 años. ¿Cuál es su posición frente también a esta tercera dosis, frente a esa llegada de Omicron, frente a las vacunas? Bienvenido como siempre, Adolfo Gafoglio. Muy bien, Fernando. Bueno, obviamente después de tanto tiempo, socialmente hay un sentido de agotamiento, pero para todo lo que es la región de Centroamérica y Caribe, y Panamá no es la excepción, los dos principales sentimientos que se manifiestan son, por un lado, la calma y por el otro lado, el optimismo. Quiere decir que más allá del cansancio y el desgaste que se tiene, todavía el lado positivo del ser humano impulsa a seguir teniendo fe y confianza en que habrá un porvenir mejor y que podremos terminar con todo lo que implica la pandemia. No obstante, cuando le preguntamos cuánto tiempo creen que durará, la mayoría, casi 7 de cada 10 entrevistados, piensan que por lo menos más de un año. Wow. Porque los otros estudios, el que se hizo en la Cámara de Comercio y el de Sid Gallup, pues tenían una coincidencia. Y es que por primera vez los panameños veíamos con pesimismo el futuro. Me hablas tú de todo lo contrario, de cierto optimismo por parte de las personas. No, en realidad se complementan, porque uno es la actitud de las personas hacia los problemas, ¿no? Que al final dentro de decidir tomarlo de forma negativa, uno prefiere optar por la calma después de muchos sentimientos. Nosotros notábamos que en nuestras mediciones, que es un monitoreo constante desde el COVID, lo que vivimos era una clara ensalada de sentimientos al comienzo de la pandemia. Y posiblemente si tú tratas de recordarlo, vas a hacer memoria de que pasabas desde ansiedad a esperanza, de esperanza a cansancio, bronca, y bueno, todo eso finalmente en este último periodo, donde uno ya se acostumbra a vivir de esta forma y aceptarlo, empieza a tener calma y empieza a sentir que lógicamente habrá un porvenir mejor. Recuerden que también si ustedes se posicionan con el mismo periodo del año pasado o desde marzo 2020, que es cuando comenzó la pandemia, realmente uno considera que está desde el aspecto de salubridad notablemente mejor. Se ha avanzado significativamente con la vacuna, más del 92% de nuestros entrevistados dicen que al menos han recibido una dosis, solamente el 4% la rechaza. Entonces yo creo que a nivel salubridad sí hay un optimismo de que se va a salir de la pandemia. Lo que tú mencionas, que tampoco es equivocado, es en cuanto a el optimismo económico que se tiene sobre la situación financiera personal y Sí. particularmente del país. Nosotros venimos realmente desde el 2015 en adelante viendo niveles de Panamá realmente altos, si bien estaban decayendo, ya no tenían ese nivel de optimismo que por ahí registraron entre el 2010 y el 2015, pero realmente eran niveles muy altos comparados con la región. Con pandemia, estos niveles de optimismo cayeron significativamente en todos los países, globales y regionalmente. Lo que pasó después es que en la región de Centroamérica se recuperó en un ritmo mayor que Panamá. Prácticamente desde marzo a junio 2020 se cayó 20 puntos en optimismo,
en la percepción de que iba a volver la inversión, de la confianza en el consumidor. De toda esa caída se logró recuperar al día de hoy la mitad. Y si nosotros proyectamos cuánto tiempo necesitaríamos para recuperar hasta alcanzar niveles previos a la pandemia, necesitaríamos todavía un año más. Es decir, que Panamá sigue siendo optimista, pero a menor nivel. Y la recuperación de Panamá en todos los indicadores del índice de confianza del consumidor se muestran constantes, pero a bajo ritmo comparado con otros países de la región. ¿Quién considera a la gente? Porque al final, pues, los humanos en situaciones como esta reaccionamos de forma irracional. ¿Hay alguien a quien querramos echarle la culpa y crear ese invento judío del chivo expiatorio de todo lo que nos ha pasado en estos 2 años? Bueno, tenemos datos concretos sobre cuál es la evaluación de distintas profesiones y distintos estamentos, ¿no? Primera línea, por supuesto, sigue siendo aquellos que se llevan los máximos honores, seguidos por los maestros. Luego, el sector privado, los empresarios gozan de buena percepción, los medios de comunicación y hasta incluso el sector financiero, que muchas veces es muy golpeado en los por las distintas personas, ¿no? A partir de ahí, las evaluaciones son más negativas sobre el rol de los distintos grupos, llegando al peor evaluado, que es los políticos, y dentro de los políticos específicamente los diputados. Solamente un 13% de la gente evalúa positivamente la gestión de los diputados en el último tiempo, y esto es una constante que se viene viendo desde el manejo de la pandemia. Recordemos que en momentos donde el mundo se preocupaba principalmente por el COVID, esa preocupación en Panamá se mantuvo solamente de marzo, los primeros 3 meses, y a partir de ahí la corrupción ocupó el primer lugar de preocupación. Ese principal lugar de preocupación para la gente en un momento tan delicado como fue el manejo de la pandemia, por supuesto que queda marcado a fuego dentro de la ciudadanía. Recién ahora la corrupción deja de ocupar los primeros lugares y es desplazado por el desempleo, que también es algo lógico. Claro. Luego de un periodo tan largo, ¿no?, de preocupación, y ya cuando el bolsillo empieza a mandar sobre lo que son las cuestiones más morales, uno empieza a hacer más reclamos sobre lo que necesita en forma inmediata, ¿no? Pues, en materia política, se hizo una encuesta de preferencias. ¿Hay algún dentro de lo que estaban estudiando? Bueno, tenemos datos generales que, bueno, lamentablemente no puedo compartir en detalle, pero sí te puedo decir que es bajo el nivel de valoración en general de los políticos y de toda la clase política en Panamá, con algunas excepciones. Pero lo que sí vemos, y ahí sí puedo entrar más en detalle, es en el estilo y las características que están demandando, ¿no? Hay mucho reclamo social de falta de empatía. Quiere decir que sienten que están desilusionados con la clase política en general, sienten que al final ellos y aquellos que más tienen son los beneficiarios siempre de cualquier reforma, incluso pensando un poco en las posibles reformas que se están discutiendo, que las crisis llevan adelante una mayor inequidad en consecuencia del manejo, y por supuesto todo esto lo que motiva es una desesperanza en la clase política, baja de confianza, y a partir de ahí,
como si nosotros miramos un poco los fenómenos que están ocurriendo en el resto de Latinoamérica, empiezan a surgir oportunidades para líderes más autoritarios, más drásticos, que combatan el mensaje histórico estable de las clases políticas y se posicionen más cerca del pueblo. Claro, porque pues, estamos viendo en América Latina, lo pasó en Chile, pasó en Perú, pues la pérdida del centro político y de los partidos tradicionales. Eso puede ser una tendencia que viene subiendo hacia el resto de América. Pues, por ejemplo, la prueba de fuego va a estar en Colombia, donde tiene una clase política hasta cierto punto cimentada. Panamá, podemos prever que la gente todavía cree en los partidos políticos a pesar que manifieste ese rechazo a los políticos como colectivo. Yo creo personalmente que sí, Panamá es un caso muy particular con respecto al resto de Latinoamérica. En Latinoamérica vemos cómo fluctúan entre los extremos, ¿no? En el caso concreto de Chile, en Argentina, el nuevo partido más radical, para llamarlo de alguna manera, más de derecha, que surgió con un mensaje mucho más pro-Trump y más agresivo con respecto a la posición que tenía, por ejemplo, el partido del expresidente Macri, que era mucho más centrado en el mensaje y genera mucho más discordancia, más agresividad, más confrontación, y eso empieza a surgir como una oportunidad para ganar a aquella persona que está hoy desesperanzada, que tiene poca credibilidad en la clase política y busca a alguien que rompa el status quo. Ese es un poco lo que yo estoy viendo y percibiendo que ocurre tanto para el lado de Chile, para Argentina, que ha ocurrido en Brasil previamente y que puede estar ocurriendo también en Colombia. En el caso de Panamá, como la verdad es que los partidos no cambian mucho, los partidos tradicionales se mueve todo en el mismo círculo, podría existir oportunidad para un nuevo partido independiente que viniera con un mensaje más populista y más disruptivo y fuera de lo tradicional. Yo creo que sí, efectivamente podría tomar todos esos votos desesperanzados, todo ese nivel de la población que hoy no quiere o no se identifica con la clase política y no se ha venido identificando por el último tiempo. Bueno, Adolfo Gafoglio, CEO de Ipsos para Centroamérica y el Caribe. Gracias por esta participación.